Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes. Voy a testificar dándole la gloria y la honra al Señor de lo que en estos 2 años me ha permitido el Señor aprender cosas que yo no hacía estando en el camino del Señor y cosas que yo hacía dentro del camino del Señor para la gloria y la honra del Señor. Cuando yo me bauticé hace alrededor de 9 años, cuando yo me bauticé, no me dieron las clases, o sea, me dieron la clase de bautismo, pero no me bauticé con convicción. Y también yo, cuando acepté al Señor en aquel entonces, yo no lo acepté con convicción. A mí, cuando yo llegué a esa iglesia, me hicieron la invitación de fe y yo pasé adelante porque sentía la necesidad de buscar de Dios, porque me sentía muy vacía, sentía que necesitaba algo en mi vida, que cambiara mi vida, porque yo sentía que yo estaba haciendo cosas que no eran de vida. Mi conciencia me estaba atormentando. Y cuando me bauticé por emoción, me dijeron algo sobre mi vestimenta. Y en ese momento no me agradó como me lo dijeron. Y yo, rebeldía, me fui de la iglesia. Y es cierto que cuando nosotros nos bautizamos sin convicción, salimos peor, porque eso pasó conmigo. Luego que salí de la iglesia, yo seguí en mi vida mundana, seguí buscando llenar mis vacíos en el pecado y en los placeres del mundo. Yo sentía que eso nada me llenaba, pero yo buscaba eso porque pensaba que eso era lo que me hacía falta. Lo que me hacía falta a mí era Cristo. Luego volví de nuevo a reconciliarme con el Señor. Y esa segunda vez que me reconcilié con el Señor, yo estaba en una iglesia donde yo sentía que no me predicaba la palabra. Yo lo que sentía era que algo faltaba porque no había un cambio en mí, porque yo estaba buscando aprender a hacer las cosas bien. Yo estaba buscando palabras que me hicieran entender y me hicieran cambiar. Y como yo no sentía nada, no, igual como estaba muy atada, no entendía casi nada. Y seguí en mi vieja levadura y me aparté otra vez del Señor. Y cuando volví a reconciliarme de nuevo, en esa misma iglesia, yo estaba embarazada de mi segunda hija, porque sentía la necesidad de que mi hija naciera en el camino del Señor y creciera en el camino del Señor, para la gloria y la honra del Señor. Eh, bueno, igual, seguía sin ser libre, seguía sin aprender y me puse peor. Seguía buscando llenar esos vacíos con el pecado. Y, pero aún así yo sabía que no era eso lo que yo quería, porque me sentía muy desdichada. Entonces continuaba y para la gloria y la honra del Señor, otra vez volví a otra iglesia, donde allí
eh, me pusieron a participar, a servirle al Señor, sin yo haber aprendido nada. Aún así predicaba, yo no entendía, yo solamente trabajaba y me gustaba, pero también había en mí mucha irreverencia, no había en mí un cambio, porque yo iba sirviéndole al Señor y también estuve trabajando en los negocios del Señor, en rebeldía, en obstinación, protagonismo, en emociones, en rivalidades, en contienda, en celos, en pleitos, en ira, en enemistades. Pero yo pensaba que yo estaba bien porque yo practicando todo eso seguía administrando, usando el teléfono, usando el micrófono. eh, Trabajé como mujer también, donde para ser mujer necesitas ser libre. Yo solamente yo hacía lo que me pedían y yo solamente lo hacía sin ser libre y sí se transmiten los espíritus inmundos a través que tú te pones detrás de una persona o que alguien se te ponga detrás tuyo cuando las personas no son libres y te imponen las manos y se transfieren espíritus. Cuando tú no cambias, sí, y si pecas usando las cosas del Señor y tiene puertas abiertas, vienen más todavía. Y luego, para la gloria y la honra del Señor, yo duré ahí 3 años y gracias al Señor que trajo a mi vida mi pastora Jenny Calis, donde el Señor eh, me ministró por su misericordia, que necesitaba un encuentro con el Señor. Y yo me salí, pero me puse peor, porque yo pequé. Yo dejé de hacer lo que yo dejé de hacer dentro del camino del Señor. Cuando volví a salir, a pesar de lo que más yo tenía, se me complicó más. Se vinieron 7 más encima de mí. Me puse peor. Y yo me reconcilié con el Señor 2 veces, que me encontré con la pastora en casa de una hermana, para la gloria y la honra del Señor. 2 veces, y esas 2 veces que me reconciliaba, yo seguía en mi pecado, y seguía en mi pecado, y seguía en mi pecado. Y yo creía que yo estaba bien, en mi dureza de alma, en mi rebeldía. No, yo estaba muy mal. Para la gloria y la honra del Señor, hoy en día, hace 2 años, yo antes no me enfocaba para nada en mi alma. Yo vivía una doble vida. Yo no daba testimonio de cristiana. Yo decía que era cristiana, pero yo no daba testimonio de ser cristiana. Yo no cuidaba lo que hablaba, yo no cuidaba lo que escuchaba, yo no cuidaba lo que hablaba. No cuidaba tampoco lo que miraba para la gloria y la honra de Dios. Y el Señor en su misericordia, hoy en día, gracias a nuestra pastora, que sí tiene el Espíritu Santo de Dios, que sí estoy aprendiendo de verdad. Estoy preocupada por salvar mi alma y hacer las cosas que le agradan al Señor, porque yo no glorificaba al Señor en lo que hacía, ni siquiera en la lectura de la palabra. Yo leía la palabra, pero yo no tenía reverencia. Yo también la leía para mí, pero no entendía nada. Pero ahora sí entiendo. Ahora sí estoy cuidando las cosas del Señor en mí, para la gloria y la honra del Señor. Y le doy gracias al Señor que ahora que Él, por su misericordia que me ha alcanzado, me está permitiendo ser libre a través de Él, sin que la pastora me toque, para la gloria y la honra del Señor. Y le doy gracias al Señor que ese vacío que yo tenía antes, que
pensaba que era llenándolo del pecado en el paseo de la vida, lo está llenando el Señor, para la gloria y la honra del Señor. Como dice la alabanza, que fuera de ti nada deseo, y yo fuera del Señor no quiero nada, porque el mundo no deja nada, para la gloria y la honra del Señor. Lo que deja es perdición, deja deja mucha secuela fea. Igual cuando estamos en el camino del Señor, que no estamos viviendo la palabra y no estamos accionando la palabra, vienen a nuestras vidas consecuencias que no son agradables. Contaminamos nuestra casa, nuestros hijos, contaminamos a todo lo que está a nuestro alrededor lo contaminamos. Y el Señor en su misericordia me está enseñando todo lo que es reverencia, el temor, eh, también el perdón, para la gloria y la honra del Señor, lo importante que es el perdón y lo importante que es someterse al Señor, porque yo no me sometía tampoco al Señor. Yo vivía conforme a mis propios argumentos, a mi propia sabiduría, a mi propia prudencia. Pensaba que eso estaba bien. No, no. Está bien que nosotros busquemos la sabiduría del Señor, que es el principio del temor al Señor, y que sea Él en nuestras vidas. Así sea sometiendo nuestro pensamiento al Señor para pensar, aprender a pensar como el Señor, aprender a mirar como el Señor y empezar a hablar como el Señor y aprender a no participar en los pecados de otros. El Señor hoy en día nos está enseñando eso, aprender a no pecar y aprender a no participar en el pecado de otros, porque Él nos mira, Él sabe lo que escuchamos, Él sabe muy bien lo que pensamos, lo que está en nuestro corazón, Él sabe muy bien lo que miramos, lo que hablamos, Él todo lo revela, todo lo testifica. Yo no tenía cuidado de eso, pero ahora sí, para la gloria y la honra del Señor. Y gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nuestra pastora. Amén. Que el Señor le bendiga.